La proyección que estima el Banco Central Argentino para cierre este 2022 es de 3%. Si vemos, sin embargo, aún a pesar de ese 3%, sigue a los mismos niveles del 2018. Yo siempre digo, en el 2020 cayó la economía argentina un 9,9%, rebotó, pero no es lo mismo caer 10% que rebotar 10%. Claro, de hecho que allá vemos 2016 una caída y el rebote fue de 2017, pero solamente porque hubo ese resultado negativo el año anterior. Todos los otros años prepandémicos vemos resultados negativos. Exactamente, y con la pandemia una caída bastante profunda. Ahora, más allá, digamos, de este crecimiento positivo, Argentina tiene cerca de 40% de pobreza, o sea, estamos hablando de 18 millones de argentinos que hoy están bajo la línea de pobreza, 3,7 millones de habitantes en pobreza extrema, y esto va incrementándose. Por otro lado, cuando hablamos del déficit, Argentina se mantiene un déficit fiscal de alrededor del 7%, y este es un dato interesantísimo, ¿no? Prácticamente todos los meses son 17,8 millones de personas que reciben transferencia directa por parte del gobierno. Es decir, al gobierno argentino le cuesta estas transferencias 6,3 millones de dólares diarios, y si vamos al año, estos son cerca de 2.200 millones, y que sigue incrementándose debido a la situación económica que ellos atraviesan. Pero ahí en la siguiente lámina, quizás para la audiencia, uno de los temas que más preocupa es la inflación. Si la inflación hoy nos está pegando a nosotros un 11,5%, bueno, en Argentina los últimos indicadores llegaron a 60%. O sea, prácticamente para que la audiencia tenga conciencia de esos 100.000 guaraníes que ganaste de tu ingreso, prácticamente tiene un poder de compra de 40.000. Prácticamente el 60% se evaporó, y con esos 100.000 hoy estás comprando lo que en un año atrás comprabas. Y como decimos nosotros acá a nivel local, cuando hablamos de una inflación de 2 dígitos que tanto nos golpea y nos tiene a mal traer de 11,4 en el último resultado, 11,5 o 0,6 si redondeamos, estamos hablando de que en el segmento alimentos, donde la población más vulnerable gasta mayor parte de sus ingresos, la inflación es mucho mayor. Seguramente en Argentina también va a ser así, si es que la inflación general es 60,7. Y si bien ellos están también sufriendo por todo el contexto global, en gran medida hay un problema estructural que tiene que ver con el déficit del gobierno, con esas transferencias, con esos gastos públicos. Entonces, en gran medida... ¿Cuánto es su déficit con respecto al PIB? Y cerró el año pasado en 7%, y se estima que este año sea un 6,9%, pero tienen tantos gastos rígidos, digamos, en gran medida a través de las transferencias, que eso hace muy difícil que ellos puedan... Imagínate, es un círculo prácticamente vicioso, porque como el gobierno se financia hoy, y a través de la deuda cada vez menos gente le quiere prestar al gobierno argentino, porque el riesgo país llegó a 2.800 puntos, Paraguay está cerca de 300, o sea, es enorme, nadie le quiere prestar a más de un año. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y bueno, le pide prestado al Banco Central a través de unas maniobras ahí. Ese préstamo en pesos hace que haya mucha liquidez en el mercado, esa liquidez aumenta la inflación, la emisión monetaria, y eso genera, digamos... Una bola de nieve. Una bola de nieve, porque el gobierno otra vez necesita esos ingresos para poder pagar sus gastos, etc. Y la tendencia, como vemos esa curva que sube, algunos hablan de que probablemente pueda superar el 100%, los 3 dígitos este año. Y esta semana ha sido muy duro, Ladis, porque imagínate que, de hecho, ayer veía en las noticias, comentaba un periodista que hoy la gente no sabe cuánto cuesta un café. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y porque en gran medida el café es importado, porque no se sabe, digamos, hasta dónde va a disparar la inflación de este mes. Generalmente cuando vos compras insumos, pagás, digamos, a crédito o vendés a crédito 60 días, entonces no sabes qué precio vas a poner, y hay tanta incertidumbre en el mercado argentino por cómo se disparó el dólar, que vamos a ver también en la siguiente lámina. Entonces, toda esta situación no solamente paraliza el mercado, sino por supuesto que impacta, como vos mencionabas, a la familia y a los hogares de ingresos más bajos.